Unity Vision en ciencia y fe, creando un puente de fe entre la ciencia y la espiritualidad. Promovemos una espiritualidad práctica para el día a día basada en el autodescubrimiento de las leyes universales. Nadie escapa al alcance de la ley, la conozca o no. La prosperidad, la salud física y mental, el éxito social y en las relaciones interpersonales tienen su explicación en el uso de estas leyes. Si estás cansado de una religiosidad no participativa y decides comprender y aplicar las leyes espirituales que operan a través de ti, te invitamos a ser nuestro seguidor. Creemos en la ciencia y en la fe. Creemos que la más perfecta de todas las ciencias es la ciencia espiritual. En un remoto pueblo rodeado de colinas y de extensos campos floridos, vivía un peculiar payaso llamado Arlequín. Arlequín no era otro payaso, era un payaso extraordinario, aunque siempre se vestía con vistosos trajes a rayas, con sombreros coloridos. La sonrisa pintada en su rostro ocultaba una singularidad. Y es que este payaso Arlequín amaba y le encantaba contar historias, pero no cualquier tipo de historia. Él contaba las más inverosímiles mentiras que nadie pudiera imaginar. A diferencia de otros payasos, Arlequín decía sus mentiras con una seriedad que helaría la sangre de cualquiera. Él hablaba acerca de dragones que susurraban secretos entre las montañas, de fantásticos ríos que fluían con vino en lugar de agua. Incluso hablaba de estrellas que descendían a los campos para bailar entre el trigo durante la noche. Eran tan convincentes sus relatos que la gente del pueblo comenzó a creerle. Al principio todo empezó como simples cuentos para entretener a los niños, pero con el pasar del tiempo se fue transformando en una parte intrínseca de la cultura de aquel pueblo. Las historias de este payaso eran contadas generación tras generación y cada uno le adicionaba adornos y llegó un momento en que nadie recordaba dónde terminaba la mentira y dónde iniciaba la verdad. Aquellas famosas leyendas sobre dragones, sobre las estrellas bailarinas de la noche, se convirtieron en motivos de celebración en festividades populares. Cuentan que en las noches de luna llena, los habitantes del pueblo iban a la colina más alta para susurrar deseo a los dragones invisibles. Incluso durante la cosecha bailaban entre los campos de trigo, imitando a las estrellas caídas. Estos relatos llegaron a ser tan importantes para esa población que algunos incluso decían que estaban dispuestos a dar su vida por defender la veracidad de esas historias. Mientras tanto, en otro sitio, Arlequín observaba todo desde la sombra de su carpa de rayas, ocultando su rostro tras una máscara de seriedad. Arlequín en el fondo se reía. Él se reía en silencio, consciente de que todo había comenzado como un juego inocente, como una manera de poner a prueba la credulidad de los vecinos. Pero con el tiempo, el juego se había transformado en algo mucho más grande.
algo de lo que él nunca había imaginado. Aún así, en los momentos de reflexión, Arlequín se preguntaba sobre el poder de estas historias y de esas mentiras. ¿Era acaso posible que sus mentiras hubieran creado algo verdaderamente hermoso? ¿Había verdad o algo de malo en creer las historias que, aunque siendo falsas, habían traído alegría, unidad, sentido de festividad, sentido de maravilla a la vida de las personas? El payaso decidió conservar su secreto y no decírselo a nadie, convencido de que al final del día lo importante no era la veracidad de las historias, sino el impacto que estas historias tenían en el corazón y en el espíritu de la gente. Arlequín, el payaso que seriamente decía las mayores mentiras, había aprendido que la verdad puede tomar muchas formas y que a veces la más grande verdad se encuentra escondida detrás de las historias más fantásticas. Y con esta reflexión siguió Arlequín su vida, perpetuando su legado, su fantasía, dejando una huella imborrable en el corazón de aquel pueblo y en la cultura de aquellos vecinos. El proceso de despertar y de desarrollar una mayor conciencia envuelta en el discernimiento de la información es una tarea ardua pero esencial. Y es que, digamos la verdad, vivimos en una era de información donde el acceso a esa información es prácticamente ilimitado. Sin embargo, este mar de datos no siempre es sinónimo de conocimiento valioso o confiable. La capacidad para discernir cuál es la información que merece ser aceptada y cuál es la información que debe ser cuestionada o incluso rechazada es fundamental para nuestro desarrollo personal y como sociedad. La selección crítica que hacemos de la información requiere de un enfoque activo y consciente, requiere de nuestra participación consciente. No basta con que seamos meros receptores pasivos de esos mensajes, de esa información, de esas creencias. Es importante, yo diría que necesario adoptar una postura de indagación y de escepticismo saludable. Esto implica que cuestionemos la fuente de la información, el contexto en el que se produce y también los intereses que podrían estar en juego detrás de la difusión de esa información. La educación desempeña un papel crucial en este proceso. Aprender a pensar de forma crítica nos equipa, nos provee con las herramientas necesarias para filtrar la información, para evaluar la información de forma objetiva y hacer juicios rectos basados en la evidencia. Además, digamos que fomentar la curiosidad y el deseo de aprender nos abre nuevas puertas hacia la búsqueda de múltiples perspectivas no exploradas, la cual es la clave para que desarrollemos un entendimiento profundo y matizado del mundo. Resulta igualmente importante cultivar un sentido de humildad intelectual. Esto se trata de reconocer que no sabemos todo y que nuestro entendimiento de ciertos temas puede estar incompleto o incluso puede estar equivocado. Y esto nos permite mantener una mente abierta
y un corazón receptivo a nuevas ideas y conocimientos. En este proceso de depuración y discernimiento es crucial no perder de vista la importancia de la introspección. Reflexionar sobre cómo la información que aceptamos influye en nuestras creencias, en nuestros valores, en nuestros comportamientos, nos ayuda a comprender un poco cómo contribuimos a la construcción de nuestra realidad y también de las realidades de aquellos que nos rodean. Es en este espacio de reflexión donde podemos cuestionar no solo la validez de la información externa, sino también nuestras propias percepciones, nuestros juicios, nuestros sesgos. Desarrollar y embellecer nuestra conciencia es un acto de resistencia contra la pasividad intelectual y también una afirmación de nuestra capacidad para influir en la construcción de nuestro entendimiento y percepción individual del mundo. Es un compromiso continuo con el aprendizaje, la apertura mental y el pensamiento crítico que nos permite navegar ese inmenso océano de información de forma efectiva y consciente, seleccionando de forma meticulosa y cuidadosa aquello que nutre genuinamente nuestro crecimiento personal y con él el crecimiento de la comunidad. En el Testamento hebreo, el pacto descrito por Jeremías toca la profunda intersección entre la espiritualidad, la ciencia y la filosofía. Este último pacto mirándolo desde la perspectiva de hoy, tiene matices epigenéticos. Nuestro ADN es de alguna forma el depositario de nuestra sabiduría ancestral y divina. Esto es algo fascinante y abre un amplio espacio para la reflexión y la discusión. Y es que la epigenética, el estudio continuo de los comportamientos y de cómo el ambiente puede causar cambios en los genes y en el trabajo y en la función de estos sin que se altere la secuencia del ADN en sí, sugiere, y así lo dicen los científicos, que nuestras experiencias y potencialmente la experiencia de nuestros ancestros pueden tener un impacto en nuestra expresión genética, nuestra intuición y ciertos conocimientos pueden estar genéticamente influenciados. La imagen de memorias originales de la raza y la chispa de la divinidad en nuestras células no es poesía, es más que eso. Sugiere una visión del ser humano como una entidad, no solo biológica, sino espiritual, cuya esencia trasciende la comprensión materialista del mundo. Este enfoque científico actual nos plantea preguntas sobre cómo revitalizar o acceder a esa sabiduría y divinidad interna que ha sido apagada por ese exceso de información superficial y no auténtica que nuestra mente ha permitido que entre a ella y nos ha saturado. Desarrollar nuestra intuición, reconectar la intuición con esa sabiduría interna podría verse como un proceso de limpieza o de purificación, como la búsqueda de silencio, de espacio para contemplación en este mundo ruidoso y acelerado.
Esto podría implicar prácticas espirituales como la meditación, estudio de textos sagrados, estudio de tradiciones filosóficas, así como un esfuerzo consciente para vivir de formas más auténticas y alineadas con nuestros valores internos profundos. Si nuestros oídos siguen prestando más atención a lo que nos cuenta el arlequín de afuera y el arlequín de cada uno de nosotros, que a ese pacto interior, muy poco camino espiritual habremos de recorrer. Estamos siendo llamados a un movimiento hacia un modo de vida más introspectivo y consciente, donde las decisiones las vamos a tomar no solo con base a la lógica y a la información externa que recibimos, sino también basada en una conexión interna, en una validación por nuestro corazón. Esta metodología del desarrollo humano y espiritual implora, apela a una integración más profunda de nuestras capacidades racionales e intuitivas, reconociendo además que la sabiduría verdadera puede requerir equilibrar ambas dimensiones de nuestro ser. Y así terminemos este momento de ciencia y fe orando juntos. Que el volumen de información no atropelle mi entendimiento. Que no se vuelva ciego y sordo a la verdad interior por toda la información a la que a diario estoy expuesto. Que mi corazón siempre esté despierto para identificar los mensajes y pensamientos de amor y paz. Solo pensamientos que me armonicen con el uno pueden entrar en mi mente. Es mi mente la que me conecta al todo y me separa a la vez. Voy dejando a mi paso el deseo de saber más y mientras tanto recupero mi deseo, mi derecho de entender las cosas espirituales. Honro el derecho de cada persona a expresarse, a manifestarse en la forma que quiera hacerlo. Y así honro también mi derecho a encender el filtro del amor y a través de él alimentar mi alma. Gracias por ser nuestro seguidor y recuerda que hoy y siempre eres bendecido en amor y en gracia. La oración de protección de James Villette Freeman. La luz que es Dios nos rodea. El amor que es Dios nos envuelve. El poder que es Dios nos protege. La presencia de Dios vela por nosotros. Donde quiera que estamos, Dios es. Todo está bien. Y es así. Unity Vision en Ciencia y Fe, creando un puente de fe entre la ciencia y la espiritualidad. Promovemos una espiritualidad práctica para el día a día basada en el autodescubrimiento de las leyes universales. Nadie escapa al alcance de la ley, la conozca o no. La prosperidad, la salud física y mental, el éxito social y en las relaciones interpersonales tienen su explicación en el uso de estas leyes.
Si estás cansado de una religiosidad no participativa y decides comprender y aplicar las leyes espirituales que operan a través de ti, te invitamos a ser nuestro seguidor. Creemos en la ciencia y en la fe. Creemos que la más perfecta de todas las ciencias es la ciencia espiritual.